Me llamo Mabel y tengo 34 años. Hace 3 días, mi madre me llamó por primera vez en 8 meses. No para preguntar cómo estaba, ni para hablar de sus nietos, a quienes nunca ha visitado. Me llamó para decirme que necesitaba vender las tierras de mi marido, $3 millones en 2 semanas, para salvar a la familia de la bancarrota. La misma familia que no me invitó a la cena de Navidad porque mi marido no encajaba. La misma madre que les dijo a los hijos de mi hermana que la tía Mabel se había casado con alguien de menor estatus social. La misma. Mi hermana, cuyo genial esposo una vez llamó a Ethan un simple cavador de tierra en su cara. Y ahora nos necesitan. Antes de contarles lo que pasó en la fiesta del 60 cumpleaños de mi madre, lo que se reveló y la decisión que tomé. Por favor, tómense un momento para darle me gusta y suscribirse, pero solo si realmente disfrutan de esta historia. Dejen su ubicación y hora local en los comentarios. Me encantaría saber desde dónde me escuchan. Permítanme llevarlos de vuelta a donde realmente comenzó todo. Hace 7 años, yo era la hija de la que mi madre presumía en cada jardín. Fiesta. Graduada de Colia, analista junior en un fondo de inversión boutique en Manhattan. El tipo de trabajo que hacía brillar los ojos de Victoria Ashford cuando se lo mencionaba a sus amigas. Mi Mabel, decía, agitando su copa de vino. Algún día dirigirá Wall Street. Le creí. Creo que esa trayectoria era mi destino. Oficina en la esquina, trajes de diseñador, un marido con el apellido adecuado y la cartera adecuada. Luego conocí a Ethan en un mercado de agricultores en el norte del estado de Nueva York. Había conducido hasta allí para una escapada de fin de semana. El agotamiento me estaba consumiendo y necesitaba aire que no supiera gases de escape ni ambición. Él estaba de pie detrás de una mesa de madera cubierta de tomates orgánicos y hierbas frescas, con una camisa de franela desteñida y botas cubiertas de barro. No era guapo en el sentido refinado al que estaba acostumbrada, pero cuando hablaba de la composición del suelo y la rotación de cultivos, sus ojos se iluminaban con una pasión que nunca había visto en ninguna sala de juntas. Volví el fin de semana siguiente y el siguiente. Cuando finalmente lo llevé a casa. Cuando conocí a mi familia, mi madre miró sus manos callosas y formuló la pregunta que definiría los siguientes 7 años de nuestra relación. Entonces, Ethan, dijo con una sonrisa tan delgada como el papel, ¿cuál es tu verdadero trabajo? Él no se inmutó, no se disculpó, solo sonrió y dijo, este es mi verdadero trabajo, señora. Cultivo alimentos. El silencio que siguió fue ensordecedor. Mi hermana Clarissa se inclinó hacia su esposo Derek y le susurró algo. Ambos rieron. Fingí no darme cuenta, pero yo sí. Y eso fue solo el principio. Nuestra fiesta de compromiso se suponía que sería una celebración. Mi madre insistió en organizarla en su casa. Una enorme casa colonial en Connecticut que había pasado décadas decorando para impresionar a gente que apenas le caía bien. 20 invitados, champán, canapés, todo. Ethan llevaba su mejor camisa. Se notaba que la había planchado él mismo. El cuello estaba ligeramente desigual, y por eso lo quería aún más. Derek y Clarissa llegaron 40 minutos tarde. Llegó en un Porsche nuevo. Derek se aseguró de que todos lo vieran. «Qué buen coche», comentó alguien. «Solo una pequeña recompensa», dijo Derek en voz alta para que todos lo oyeran. «Me convertí en socio del fondo el mes pasado». Cuando estrechó la mano de Ethan, bajó la mirada hacia los zapatos de mi prometido. Limpios, pero usados, prácticos. «Bonitas botas», dijo Derek. «¿Vienen con el tractor?» Algunas personas se rieron. Ethan solo sonrió. «Sí, de hecho. Es un paquete completo». Luego vino mi brindis de mamá. Se puso de pie al frente de la sala, con la copa de champán en alto, y cometí el error de tener esperanzas. «Por Mabel y Ethan», comenzó. «Mi hija menor siempre ha sido independiente, testaruda». Hizo una pausa. «Solo espero que dentro de unos años no se arrepienta de haber tirado por la borda todo por lo que ha trabajado para esto». Hizo un gesto vago hacia Ethan, hacia nosotros, hacia la vida que no podía comprender. Miré a mi padre. Robert Ashford estaba sentado en un rincón, mirando fijamente su whisky, sin decir nada. Pero mi abuela, la abuela
June se inclinó y me apretó la mano por debajo de la mesa. Me gusta, susurró. Es real. Esa noche, acostada en la cama, tomé una decisión. Me iría de Nueva York. Construiría una vida con Ethan y dejaría de esperar a que mi familia viera lo que yo veía. Simplemente no sabía que tardarían 7 años en volver arrastrándose. Vermont nos recibió como a un viejo amigo. Compramos 200 acres de tierras de cultivo onduladas a 1 hora de Burlington. La casa necesitaba reparaciones, era fría y con corrientes de aire. Ventanas, una cocina de los años 70, un porche que crujía como si contara secretos, pero era nuestro. Ethan se volcó en el trabajo. Desde el amanecer hasta el anochecer, a veces incluso más tarde. Construyó bancales elevados, instaló sistemas de riego, negoció con proveedores. Aprendí junto a él a interpretar la tierra, cuándo plantar, qué significaba el clima para nuestros cultivos. En 3 años, nuestros productos orgánicos se vendían en 6 mercados de agricultores de la región. En 5, teníamos contratos con 3 restaurantes de alta gama en Burlington. Luego llegó Lily. Nuestra hija llegó una mañana nevada de febrero, gritando a todo pulmón como si ya tuviera opiniones. 2 años después, llegó Noah, más tranquilo, atento con la mirada firme de Ethan. Nunca había sido tan feliz. Pero había algo de lo que no hablaba. Algo que Ethan me pidió que guardara en secreto. Su trabajo no se había limitado a la agricultura. Durante nuestro primer invierno, mientras yo pensaba que solo estaba leyendo revistas agrícolas junto a la chimenea, en realidad estaba finalizando patentes, corriendo cálculos, atender llamadas de inversores que conocía de otra vida, una vida antes de las camisas de franela y las botas embarradas, una vida en el MIT. Ethan tenía un doctorado en ingeniería agrícola. Su tesis sobre tecnología de agricultura de precisión había llamado la atención de los capitalistas de riesgo años atrás, pero él se había alejado de la academia, de las ofertas de startups, de todo. Hasta que no lo hizo. Construyó su empresa discretamente. Sin lanzamientos llamativos, sin comunicados de prensa, solo crecimiento constante, soluciones reales y clientes que valoraba los resultados por encima de la publicidad. No merecen saberlo, me dijo una vez, refiriéndose a mi familia. Y no necesito su respeto. Nunca discutí, pero siempre me pregunté qué pasaría si se enteraran. La llamada llegó a las 11 de la noche de un martes. Estaba medio dormida, con una mano en la espalda de Noah mientras finalmente se dormía después de una pesadilla. Mi teléfono vibró en la mesita de noche y vi el nombre de mi hermana, un nombre que no había aparecido en mi pantalla en 8 meses. Clarissa. Estaba llorando. No eran las delicadas lágrimas fingidas que recordaba. De nuestra infancia cuando ella quería algo de papá. Eran sollozos feos, desgarradores y desesperados. Mabel, necesito tu ayuda. Su voz se quebró. Estamos en problemas. Problemas de verdad. Salí al pasillo, cerrando la puerta de Noah suavemente tras de mí. ¿Qué clase de problemas? Derek. Derek hizo algunas malas inversiones. Lo perdió todo. La casa, los coches, nuestros ahorros. Todo se ha ido. Me apoyé contra la pared procesando. ¿Cuánto? 3 millones. Necesitamos 3 millones de dólares en 2 semanas o mamá también perderá su casa. Ella puso la propiedad de Connecticut como garantía para los negocios de Derek. Se me revolvió el estómago. ¿Hizo qué? Creía en él. La voz de Clarissa se volvió defensiva, luego se quebró de nuevo. Todos lo hicimos. ¿Y ahora quieres que haga qué? ¿Que venda nuestra tierra? Es solo tierra, Mabel. Tienes cientos de acres. Solo vende un pedazo. Ayúdanos. Escuché los pasos de Ethan detrás de mí. Se había despertado, observando desde la puerta de nuestra habitación con silenciosa preocupación. Necesito tiempo para pensar, dije. ¿Tiempo? No tenemos tiempo. La desesperación de Clarissa se convirtió en algo más feo. Nos debes algo. Somos familia. ¿Familia? Repetí. La palabra tenía un sabor extraño en mi boca.
Te llamaré mañana. Paul. Colgué antes de que pudiera responder. Pero mientras estaba allí de pie en el pasillo oscuro, su voz resonaba en mi cabeza. Específicamente, un fragmento que no tenía sentido. Derek dijo, se suponía que la empresa de tu marido iba a fracasar. Se suponía que iba a fracasar. ¿Qué significaba eso? No pude dormir esa noche. Después de que Ethan volviera a la cama, me senté en la cocina. Sobre la mesa con mi portátil, la luz azul brillaba intensamente contra la oscuridad. Busqué el nombre de Derrick en Google, añadiendo fondo de cobertura e inversión. Los resultados tardaron en cargarse. Entonces lo vi. Derek Michey, socio de Michey Capital, fue despedido tras una revisión interna. El artículo tenía 6 meses. Describía la salida de Derrick del fondo como mutua, el eufemismo corporativo para decir que lo habían forzado a marcharse. No daba detalles sobre el motivo, pero leer entre líneas no era difícil. Algo había salido mal, muy mal. Incorrecto. Seguí investigando. Un foro financiero mencionó su nombre en un hilo sobre posiciones cortas agresivas. Alguien había publicado. ¿Alguien más vio la apuesta de Michey contra esa startup de Agriet? El tipo lo apostó todo. Un auténtico loco. Agrich. Se me helaron las manos. Cogí el móvil y busqué en mis contactos hasta que encontré a Rachel Simmons, una antigua compañera de mis tiempos en Wall Street que ahora trabajaba en cumplimiento normativo. Contestó al tercer timbrazo, con la voz adormilada. Mabel, es medianoche. Lo sé. Lo siento. Necesito un favor. Más vale que sea algo bueno. Derek Michey, ¿lo conoces? Una pausa, luego una risa seca. Todo el mundo conoce a Derek Michey o lo conoció. Ese tipo ahora es un chiste. ¿Qué pasó? Una posición corta masiva. Apostó contra una empresa de tecnología agrícola sostenible. Apostó todo su patrimonio a que se hundirían. Y las acciones subieron un 340%. Lo arruinó por completo. Rachel bostezó. Quienquiera que dirija esa empresa debe estar partiéndose de risa. Derek apostó todo a que fracasarían. Poético. ¿En serio? Miré fijamente a la pared. Quienquiera que dirige esa empresa. Gracias, Rachel. Te debo una. Me debes un brunch. Llámame la próxima vez que estés en la ciudad. Colgué y caminé lentamente de regreso al dormitorio. Ethan estaba despierto mirándome. ¿Te enteraste?, dijo. No era una pregunta. Me senté en el borde de nuestra cama, con el teléfono aún caliente en mi mano. ¿Desde cuándo lo sabes? Ethan se frotó los ojos y luego se incorporó contra el cabecero. A la luz de la luna que entraba por las cortinas, parecía cansado. No culpable, solo cansado. Unos 8 meses. 8 meses. Dejé que eso se asimilara. Y no me lo dijiste. No quería lastimarte. Extendió la mano hacia la mía y lo dejé tomarla. Los informes trimestrales para los accionistas mostraron una actividad inusual de posiciones cortas. Hice que nuestro director financiero lo investigara. Salió el nombre de Derek. Apostó en contra de tu empresa. ¿Nuestra empresa? Ethan corrigió suavemente. Y sí, lo hizo. Pensé en todos esos años de comentarios burlones. La forma en que Derek miraba a Ethan como si fuera algo que se pudiera raspar de un zapato caro. El comentario de excavador de tierra que todavía me hizo apretar la mandíbula. Quería que fracasaras. Necesitaba que yo fracasara. La voz de Ethan se mantuvo tranquila, pero oí el acero debajo. Odiaba que me eligieras a mí en lugar de lo que él creía que debías haber elegido. Alguien como él. Supongo que no le bastaba con menospreciarme. Quería sacar provecho de mi destrucción y tú simplemente lo permitiste. ¿Qué se suponía que debía hacer, Mabel? ¿Llamarlo y regodearme? ¿Advertirle que estaba a punto de perderlo todo? Ethan negó con la cabeza.
La mejor respuesta a gente como Derek es seguir construyendo. Dejarlos. Se destruyen a sí mismos. Pensé en la llamada desesperada de Clarissa, en la casa de mi madre en juego. Nos están pidiendo que vendamos nuestra tierra para cubrir sus pérdidas. Lo sé. Pérdidas que hizo apostando contra ti. Lo sé. Mi teléfono vibró. Un mensaje de texto de mi madre. Necesitamos hablar. Ven a mi fiesta de cumpleaños. Es importante. Se lo mostré a Ethan. Lo leyó y luego me miró. ¿Quieres ir? Sí, pero no por las razones que mi madre esperaba. A la mañana siguiente, mientras Ethan les daba el desayuno a los niños, me encontré. Volví a buscar. Esta vez, escribí el nombre de su empresa, AgriMind Technologies. El artículo de Forbes apareció en la primera página de resultados, con fecha de hace 3 meses. El doctorado del MIT que dejó la academia para revolucionar la agricultura sostenible. Hice clic y allí estaba Ethan, esta vez no con camisa de franela, sino con un sencillo suéter azul marino, de pie frente a un invernadero lleno de equipos de sensores. El crédito de la foto indicaba un estudio de San Francisco. Había viajado hasta allí para esto y nunca lo mencionó. El artículo detallaba su trayectoria: doctorado del MIT a los 26 años, ofertas de importantes empresas tecnológicas que rechazó, años de desarrollo silencioso en tecnología de agricultura de precisión. Y luego este párrafo: AgriMind Technologies, ahora valorada en aproximadamente $47 millones, ha revolucionado las métricas agrícolas tradicionales al combinar el análisis de suelos impulsado por IA con prácticas sostenibles. El fundador Ethan Finton se mantiene notablemente reservado, prefiriendo dejar que los resultados de la empresa hablen por sí mismos. $47 millones. Mi esposo, el hombre que mi madre pensó que no podría mantenerme. Había construido algo valorado en $47 millones con las botas llenas de barro, conduciendo la misma camioneta que tenía cuando nos conocimos, criando a nuestros hijos y amando nuestra tierra, sin tener que demostrarle nada a nadie. Guardé el artículo en mi teléfono, no para presumir, ni para restregárselo a nadie en la cara, sino porque presentía que necesitaba que la verdad tuviera rostro. «Lo encontraste», dijo Ethan desde la puerta. Levanté la vista. Lily estaba aferrada a su pierna, pegajosa por el jarabe de arce. «¿Por qué nunca se lo dijiste?» Se encogió de hombros, alzando a Lily sobre su cadera. «¿Por qué no habría cambiado nada? Simplemente encontrarían nuevas razones para menospreciarnos». Probablemente tenía razón, pero ya no estaba tan seguro. Rachel volvió a llamar esa tarde. «Encontré algo», dijo. «No te va a gustar. Cuéntamelo de todos modos». Me había reenviado un correo electrónico, una captura de pantalla de un chat interno de un grupo de operaciones que alguien había filtrado durante el proceso de despido de Derek. El mensaje tenía una fecha de hace 8 meses. Lo leí 3 veces. El pequeño proyecto agrícola de mi cuñado está a punto de hundirse. Tengo información fidedigna de una fuente interna. Su tecnología no funciona a gran escala. Voy a apostar todo a la baja. Voy a hacerme rico con su fracaso. La cara de Mabel cuando quiebren valdrá más que el dinero. La cara de Mabel no solo quería que Ethan fracasara. Quería verme sufrir. Quería demostrar de una vez por todas que me había equivocado. Y usó el dinero de mi madre. Para hacerlo. Guardé el correo electrónico en una carpeta segura. Luego llamé a mi madre. Contestó al primer timbrazo. «Mabel, ¿por fin vienes a la fiesta?» «Sí». «Bien». Su voz se suavizó, pero solo estratégicamente. «Tenemos mucho de qué hablar. El papeleo está listo. Solo tienes que firmar». «¿Qué papeleo?» «Para la venta del terreno. Derek se ha encargado de todo. Es muy sencillo». Casi me reí. «Derek se ha encargado de todo». «Claro que sí. Estaré allí el sábado», dije. «Ethan también». Una pausa. «¿Es eso necesario?» «Sí, mamá, lo es». Suspiró. El suspiro de decepción que había oído 1000 veces.
Bien, pero por favor, Mabel, no lo compliques. Somos familia. Colgué sin responder. Sábado, la fiesta del 60 cumpleaños de mi madre. 40 invitados, un contrato que se esperaba que firmara delante de todos. Querían usar la presión social para acorralarme. No tenían ni idea de lo que se avecinaba. El restaurante era exactamente lo que mi madre elegiría. Candelabros de cristal, manteles de lino blanco, un cuarteto de jazz. Tocaban melodías suaves en un rincón. El tipo de lugar donde la gente iba a aparentar ser rica. Ethan y yo llegamos a Seven Sharp. Él llevaba una camisa sencilla, sin corbata. Yo había elegido un vestido verde, no caro, pero que me quedaba bien. Parecíamos lo que éramos, gente que no tenía nada que demostrar. Victoria nos recibió en la entrada. Vinieron. Su sonrisa era forzada, sus ojos calculadores. Me dio un beso en la mejilla sin tocarme. A los dos. Feliz cumpleaños, mamá. Sí. Bueno, miró a Ethan, luego desvió la mirada. Vengan, todos están esperando. Todos eran unos 40 invitados repartidos por un comedor privado. Reconocí a algunas de las amigas de la alta sociedad de mi madre, mujeres que llevaban décadas juzgando a los maridos y los bolsos de las demás. Algunos de los antiguos colegas de Derek parecían incómodos, primos lejanos a los que no veía desde hacía años. Y en una mesa de la esquina, la abuela June. Me miró y levantó la mano en un pequeño saludo, pero su expresión no era de celebración. Era de preocupación. Clarissa ya estaba sentada cerca de la cabecera de la mesa. Con el rostro enrojecido por el llanto que había intentado disimular con corrector. Derek se sentó a su lado, con la mandíbula apretada, mirando su teléfono como si le debiera dinero. Mabel, Clarissa se puso de pie, con una voz falsamente alegre. Me alegro mucho de que hayas podido venir. No me lo habría perdido por nada del mundo. Mi padre apareció de la nada, con un whisky ya en la mano. Mabel. Ethan. Le estrechó la mano a Ethan. Era la primera vez que lo hacía voluntariamente. Me alegra verlos a los dos. Algo no cuadraba. La habitación tenía una energía extraña, como. Todos contenían la respiración, esperando. Miré a Ethan. Él también lo sentía. Busquemos nuestros asientos, dije. Pasara lo que pasara, quería afrontarlo sentada. El plato principal acababa de ser retirado cuando mi madre se puso de pie. Si pudiera captar la atención de todos, la sala se quedó en silencio. El cristal tintineó contra el vaso mientras golpeaba su copa de champán. Gracias a todos por venir a celebrar mi cumpleaños, comenzó Victoria, con una voz que transmitía la calidez experimentada de 1000 galas benéficas. 60 años. ¿Lo crees? Risas educadas. Alguien gritó, no aparentas tener más de 50, Victoria. Ella sonrió, aceptando el halago como una reina que recibe un tributo. Luego su expresión cambió. Pero esta noche también quiero hablar de la familia, de lo que significa apoyarnos mutuamente en los momentos difíciles. Sentí un nudo en el estómago. Victoria se giró para mirarme directamente. Mi hija menor ha sido bendecida con una pequeña granja próspera. Una vida sencilla, pero aparentemente rentable. Pequeña granja, vida sencilla. Las palabras eran veneno. Envuelto en seda. Y ahora mismo, continuó, nuestra familia necesita su ayuda. Un camarero apareció de la nada con una carpeta de cuero. Caminó directamente hacia mi asiento y la colocó frente a mí. No la toqué. Lo único que tiene que hacer es firmar, dijo Victoria, su voz amplificada por el silencio de la sala. Solo un pequeño terreno para ayudar a su madre a conservar su casa. 40 pares de ojos se volvieron hacia mí. Podía sentir su juicio, sus expectativas, su curiosidad por saber qué haría la oveja negra. Derek se puso de pie. Se levantó, alisando su costosa chaqueta. Es un precio justo de mercado. Todo el papeleo está en regla. De todos modos, la tierra de tu marido no vale mucho. La tierra de tu marido, no nuestra tierra, no nuestra casa donde criamos a nuestros hijos. Anda, Mabel.
La sonrisa de Victoria no le llegaba a los ojos. No dejarás que tu madre se quede sin hogar. ¿Sabes lo que significa la familia? La trampa estaba tendida. Ahora era el momento de activarla. El susurro comenzó de inmediato. Pobre Victoria. Una mujer a mi izquierda habló lo suficientemente alto como para ser oída. Imagínate. ¿Tener que rogarle a tu propia hija? ¿Puedes creer que siquiera dudara? Otra voz desde algún lugar detrás de mí. Clarissa se inclinó hacia adelante, con el rostro enrojecido. Mabel siempre ha sido la egoísta. Nos abandonó para jugar a ser la esposa del granjero mientras nosotros nos encargábamos de todo aquí. Sentí la mano de Ethan encontrar la mía debajo de la mesa. Firme, cálida. Dererick se acercó, sintiendo sangre en el agua. Seamos honestos. Tu marido tuvo suerte con algo de tierra. Lo menos que puedes hacer es compartir la riqueza. Eso es lo que hace la familia. Es lo menos que podemos hacer, repetí en voz baja. Así es. Ahora estaba disfrutando de esto, actuando para el público. Es decir, ¿qué ha aportado él alguna vez? Planta verduras. Mi abuela podría hacer eso. Unas cuantas risas incómodas. Mi padre se quedó paralizado en su silla, mirando el mantel como si deseara poder desaparecer en él. Siempre se le había dado bien eso. Desapareciendo cuando Victoria necesitaba a alguien a quien plantarle cara, Victoria aprovechó su ventaja. Entonces, Mabel, ¿firmarás? Señaló la carpeta de cuero. ¿O demostrarás que a todos los que están aquí nunca les importó realmente esta familia? La sala contuvo la respiración, 40 personas esperando que me rindiera, que fuera la buena hija, que sacrificara lo que Ethan y yo habíamos construido para que pudieran mantener sus ilusiones un poco más. 5 segundos de silencio se convirtieron en 10. Entonces me puse de pie, pero no busqué el bolígrafo. Antes de responder, dije con voz tranquila y clara. Tengo una pregunta para Derek. Su sonrisa vaciló ligeramente. ¿Qué clase de pregunta? Una simple. Lo miró directamente. ¿Puedes explicarles a todos aquí exactamente cómo perdiste todo tu dinero? Oye, una pausa rápida. Sé que esto se está poniendo intenso. Antes de contarte lo que dije a continuación, quiero saber qué harías en mi lugar. ¿Firmarías para mantener la paz o te mantendrías firme? Deja tu respuesta en los comentarios. Escribe firmar o mantenerse firme. Tengo curiosidad por saber qué elegirías. Y si todavía estás conmigo, suscríbete. Ahora, volvamos a ese restaurante. El rostro de Derek se puso rígido. Eso no es realmente relevante para no realmente. Es completamente relevante. Mantuve la voz firme. Sin ira. Sin temblores, solo hechos. Me estás pidiendo que regale $3 millones. Creo que todos aquí merecen saber a dónde fue el dinero original. Victoria dio un paso al frente. Mabel, este no es el momento. ¿Cuándo es el momento, mamá? Me volví hacia ella. Cuando ya haya firmado. Cuando sea demasiado tarde para hacer preguntas. Murmullos recorrieron la multitud. Vi a la abuela Jun inclinarse hacia adelante en su asiento, con la mirada penetrante. Derek, continué. Mirándolo fijamente de nuevo. Te despidieron de tu fondo de inversión hace 6 meses, ¿no es así? Apretó la mandíbula. Me fui voluntariamente. Eso no es lo que dice la prensa financiera. Revisión interna. Despido. Dejé las palabras en el aire. Pero esa no es la peor parte, ¿verdad? Clarissa se llevó la mano a la garganta. Mabel, para. No solo perdiste tu trabajo. Tomaste los ahorros de jubilación de mamá. El dinero que había ahorrado durante décadas, y lo invertiste tú misma, ¿no es así? La copa de champán de Victoria tembló en su mano. ¿Estaba intentando ayudar? ¿Lo estaba? ¿O estaba jugando con tu futuro? La habitación quedó en completo silencio.
Incluso el cuarteto de jazz dejó de tocar, percibiendo el cambio de ambiente. Derek dio un paso hacia mí, su voz adquiriendo un tono amenazador. No sabes de lo que estás hablando. En realidad, sí. Saqué mi teléfono. He pasado los últimos 3 días averiguando exactamente qué pasó con tu fortuna, Derek. Y es toda una historia. Se puso pálido. ¿Te gustaría contárselo? ¿Debería? Clarissa rompió a llorar. Victoria se aferró al respaldo de su silla, pero Derek no dijo nada. Así que continué. Abrí el correo electrónico en mi teléfono. Derek hizo lo que los operadores llaman una posición corta, expliqué, manteniendo la voz firme para el público. Eso significa que apostó contra una empresa, apostó a que sus acciones se desplomarían. Si lo hacía, ganaría millones. Esto es ridículo, espetó Derek. No entiendes de finanzas. Trabajé en Wall Street durante 4 años, le recordé. Lo entiendo perfectamente. Levanté mi teléfono y leí en voz alta. El pequeño proyecto agrícola de mi cuñado está a punto de hundirse. Tengo información sólida de una fuente interna. Su tecnología no funciona a gran escala. Voy a apostar todo a la baja. Voy a hacer una fortuna con su fracaso. Se oyeron jadeos en la habitación. La cara de Mabel cuando quiebren valdrá más que el dinero. Silencio. Absoluto. Bajé el teléfono. Derek no solo hizo una mala inversión. Apuntó específicamente a la empresa de mi marido. Apostó todo. Incluyendo la jubilación de mamá, sobre el fracaso de Ethan. El rostro de Victoria se había puesto blanco como la tiza. Derek, ¿es cierto? No podía mirarla a los ojos. Tenía buena información. Debería haber funcionado. Quería que fracasáramos, dije. Quería sacar provecho de nuestra destrucción, no porque fuera un negocio inteligente, sino porque odiaba que yo eligiera a Ethan en lugar de alguien como él. Los sollozos de Clarissa se hicieron más fuertes. Varios invitados ya estaban recogiendo sus cosas, buscando salidas. ¿Y la empresa? La voz de Derek se quebró. ¿Qué? ¿Qué pasó? ¿Qué? No fracasó, Derek. Casi sentí lástima por él. Casi. Creció un 340% el año pasado. Sus piernas parecieron flaquear ligeramente. Lo perdiste todo apostando contra una empresa que vale 47 millones de dólares. Ahora los murmullos se convirtieron en otra cosa. Sorpresa, confusión. ¿47 millones? Alguien susurró. La empresa del agricultor. Era el momento. Un hombre mayor cerca del frente, uno de los antiguos colegas de Derek, levantó la mano como si estuviéramos en una sala de juntas. Espera, ¿de qué empresa estamos hablando? Abrí el artículo de Forbes en mí. Tomó el teléfono y se lo entregó a la mujer que tenía más cerca. Pásalo. El teléfono pasó de mano en mano. Observé cómo cambiaban los rostros mientras leían. La confusión dio paso a la incredulidad, que luego dio paso a algo parecido al asombro. El doctorado del MIT que dejó la academia para revolucionar la agricultura sostenible. Alguien leyó en voz alta. Agriine Technologies valorada en 47 millones de dólares. Fundador Ethan Ferington. El nombre cayó como una bomba. Derek se abrió paso entre la multitud para agarrar el teléfono. Le temblaban las manos mientras miraba la pantalla, la foto de Ethan, con su suéter azul marino, estaba de pie frente a su invernadero. Su voz se había vuelto ronca. Es solo un granjero. Cultiva verduras. Ethan había permanecido en silencio todo este tiempo, sentado tranquilamente a mi lado. Ahora se puso de pie y, de alguna manera, la habitación se sintió más pequeña. Soy granjero, dijo, con voz baja pero clara. También soy ingeniero. Tengo un doctorado del MIT, hizo una pausa. Las dos cosas no son mutuamente excluyentes. Se podía oír caer un alfiler. La copa de champán de Victoria se le resbaló de las manos. Dedos, estrellándose contra el suelo de mármol. Nadie se movió para limpiarlo.
Desde la esquina, resonó la voz de la abuela June débil pero triunfante. Siempre dije que era el más inteligente de esta sala. Ahora sonreía, con los ojos brillantes. Nadie escuchaba. La sala estalló. Susurros, exclamaciones, invitados sacando sus teléfonos para verificar lo que acababan de oír. Y Derek se quedó allí de pie, con el artículo de Forbes brillando en la pantalla frente a él, viendo cómo toda su historia se derrumbaba. 47 millones de dólares. La excavadora valía 47 millones de dólares. El caos se calmó lentamente. Los invitados volvieron a sus asientos, pero la energía había cambiado por completo. Ya no me miraban con lástima. Miraban a Victoria. Mi madre permanecía inmóvil, con cristales rotos a sus pies y el rímel empezando a correrse por las comisuras de los ojos. Mabel. Su voz era débil ahora. Nada que ver con el tono autoritario de hacía unos minutos. Por favor, seguimos siendo familia. Haga lo que haga Derek, mamá. Mantuve la voz suave pero firme. No voy a firmar. Cualquier cosa. Pero tienes el dinero. ¿Podrías? Sí, podría. Tomé la carpeta de cuero que ella había preparado con tanto cuidado y la dejé a un lado, intacta. Pero esta tierra no es mía para venderla. Es el legado de Ethan para nuestros hijos, nuestro hogar. Y no tengo derecho a regalarlo. Clarissa levantó su rostro surcado de lágrimas. ¿Así que vas a dejar que mamá lo pierda todo? Pasaste 7 años diciéndome que cometí un error, dije, dirigiéndome ahora a toda la habitación. Me excluiste de la Navidad. Tú. Les dije a mis sobrinas que elegí la pobreza. Me quitaste de las fotos familiares porque Ethan no encajaba con la estética. Victoria se estremeció. Y ahora me pides que venda nuestra tierra, la herencia de nuestros hijos, para cubrir las pérdidas de una apuesta en nuestra contra. Dejé que eso se asimilara. Piensa en eso. No lo sabíamos, susurró Victoria. No sabía lo que Derek estaba haciendo. Tal vez no los detalles, pero le diste tu dinero de jubilación sin hacer preguntas porque creías en él. En la imagen que él proyectado, hice una pausa. Nunca creíste en nosotros. Las palabras me golpearon con fuerza. Vi a mi madre tambalearse ligeramente. Tener dinero no significa que se lo deba a personas que pasaron 7 años esperando que fracasara. Nadie habló. La carpeta de cuero estaba sobre la mesa entre nosotros, sin firmar. Ethan puso su mano en mi hombro y se puso de pie. La habitación volvió a quedar en silencio. Señora Ashford. Su voz resonó sin esfuerzo, tranquila y mesurada. Nunca necesité su aprobación. Dejé de esperarla hace mucho tiempo. Victoria no pudo satisfacer su ojos. Pero tampoco te he deseado ningún mal. Mabel te quiere, incluso cuando lo has hecho difícil. Dejó que eso se asentara. Así que quiero dejar algo claro. Dio un paso adelante. No venderé nuestra tierra. Eso no es negociable. Pero estoy dispuesto a ayudarte a conservar tu casa. Victoria levantó la cabeza de golpe. ¿Qué? Un préstamo personal. Lo suficiente para cubrir los pagos inmediatos de la hipoteca y darte tiempo para solucionar el resto. Hizo una pausa. No 3 millones, pero suficiente. La esperanza brilló en el rostro de Victoria, una esperanza desesperada, aferrándose a ella. Pero hay condiciones. Derek, que había estado merodeando cerca de la pared, se puso rígido. Primero, Derek devuelve cada centavo con intereses durante 5 años. Documentado legalmente vinculante. La mirada de Ethan se dirigió a mi cuñado. Segundo, recibe ayuda profesional para su problema con el juego. Asistencia verificada. Tercero, nunca más nos pides dinero. Jamás. No voy a aceptar caridad de él. Derek gruñó. Ethan no pestañeó. Entonces no lo hagas. Pero esa es la única oferta que recibirás de nosotros. Clarissa agarró a Derek de brazo. Derek, por favor. Esto es humillante.
Derek la apartó. ¿Esperas que le quite la mano al tipo que? Se detuvo, pero todos oyeron lo que no dijo. ¿El tipo que intenté destruir? Esto no es venganza, dijo Ethan en voz baja. Esto es un límite. Aprende la diferencia. Victoria miró alternativamente a su yerno y al marido de su hija menor. La elección estaba escrita en su rostro. Orgullo contra supervivencia. No respondió, pero Derek ya estaba agarrando su chaqueta y dirigiéndose furioso hacia él. Salida. Esto no ha terminado, espetó. Nadie le impidió marcharse. Bien, necesito hacer una pausa aquí. En ese momento, cuando Ethan expuso esas condiciones, vi cómo cambiaba el rostro de mi madre. Por fin comprendió algo que no había entendido durante 7 años. No éramos nosotros quienes los necesitábamos. Ellos nos necesitaban a nosotros. ¿Qué crees que pasó después? ¿Aceptó? ¿Volvió Derek? Deja tu predicción en los comentarios antes de que continúe. Y si te está gustando, compártelo con alguien que necesite escuchar esta historia. La puerta del restaurante se cerró de golpe tras Derek. Por un momento, nadie se movió. Entonces Clarissa dejó escapar un sollozo quebrado y corrió tras él, sus tacones resonando contra el suelo de mármol. El hechizo se rompió. Los invitados comenzaron a buscar sus abrigos, poniendo excusas. ¡Qué fiesta más bonita, Victoria! Deberíamos repetirla alguna vez. Lo siento mucho por todo. No podían salir lo suficientemente rápido. En 10 minutos, la sala que había albergado a 40 personas estaba casi vacía. Solo quedaba la familia. Mi madre, mi padre, la abuela June. Ethan, y yo, y cristales rotos que aún brillaban en el suelo. Victoria se dejó caer en una silla. De repente parecía mayor. La cuidadosa fachada se había resquebrajado irreparablemente. Su fiesta de cumpleaños número 60 se había convertido en la noche en que toda su imagen social se derrumbó. Mi padre fue el primero en actuar. Lo siento, Mabel. Me volví hacia él. Robert Ashford tenía las manos en los bolsillos, los hombros encorvados como un hombre que finalmente se enfrenta a algo que había evitado durante décadas. Debería haber dicho algo hace años, cuando tu madre fue la primera. Luchó por palabras. Fui un cobarde. Dejé que ella lo controlara todo. Dejé que te alejara. Y lo siento. La disculpa quedó suspendida en el aire. Es un poco tarde, papá. Lo sé. Su voz se quebró. Pero lo digo de todos modos. Por si sirve de algo. Algo en mi pecho se aflojó. No el perdón, todavía no, pero algo cercano a él. La abuela June se levantó de su mesa de la esquina y se acercó a abrazarme. Sus brazos eran delgados pero sorprendentemente fuertes. Estoy orgullosa de ti, susurró contra mi cabello. Tú. El abuelo también lo estaría. La abracé fuerte. Detrás de nosotros, Victoria permaneció en su silla, mirando el contrato sin firmar sobre la mesa. No había dicho una palabra desde que Derek se fue. Me pregunté si alguna vez lo haría. Una semana después, las novedades comenzaron a llegar poco a poco. Clarissa llamó primero, no para disculparse, sino para decirme que ella y Derek se estaban separando. Había descubierto extractos de tarjetas de crédito que él había ocultado, deudas que ella nunca supo que existían. No sé con quién me casé, dijo. Su voz sonaba hueca. Creí saberlo. No dije, te lo dije. No había satisfacción en ello. Victoria vendió la casa de Connecticut, no porque tuviera que hacerlo. La oferta de préstamo de Ethan seguía en pie, con todas sus condiciones, sino porque no podía enfrentarse a los vecinos. La noticia se había extendido. A la mañana siguiente de la fiesta, su teléfono dejó de sonar. Se mudó a un condominio más pequeño en Hartford. Limpio, práctico, nada que ver con la joya que había dedicado 40 años a cuidar. No me llamó. Ni una disculpa, ni una palabra. Reconocimiento de lo sucedido, pero sin acusaciones, solo silencio. Mi padre, Robert, me sorprendió.
Llamaba todos los domingos. Al principio, conversaciones cortas, incómodas y entrecortadas. ¿Cómo están los niños? ¿Cómo va la granja? ¿Qué tal el tiempo? Pero siguió llamando. Semana tras semana, por primera vez en 7 años, mi padre lo estaba intentando. La abuela Jun hizo más que intentarlo. Compró un billete de tren y apareció en nuestro porche 2 semanas después de la fiesta. Una maleta en una mano y una lata de galletas caseras en la otra. Me quedo un mes, anunció. Quiero conocer bien a mis bisnietos. Lily y Noah la adoraban. Les enseñó a jugar a las cartas, les contó historias sobre la granja que había tenido su tatarabuelo, los dejó ayudarla a hornear. Los observé juntos una tarde, June riendo mientras Noah intentaba cascar un huevo, cáscaras por todas partes, y sentí algo que no esperaba. No victoria, sino alivio. Hay una diferencia. Una pequeña, pero importante. Estaba sentada. Estaba en el porche cuando finalmente me di cuenta. A finales de septiembre, las hojas apenas comenzaban a cambiar de color, y Ethan estaba en el campo con los niños, enseñándole a Lily cómo comprobar la humedad del suelo. Sus risas resonaban por toda la granja como música. 7 años atrás, había estado aterrorizada, no de dejar mi trabajo, no de empezar de nuevo, sino de perder a mi familia. Pasé tantas noches en vela, preguntándome si tenían razón. Si estaba tirando todo por la borda por un hombre al que nunca respetarían. Había estado esperando que me vieran, que realmente me vieran. Mírame. No a la graduada de Colombia, no a la analista de Wall Street, no a la hija que querían que fuera. Solo yo, Mabel, con tierra bajo las uñas, y un hombre que cultivaba tomates y felicidad a partes iguales. Pero había estado esperando a gente que miraba en la dirección equivocada. ¿Estás bien? Ethan apareció en los escalones del porche, con Noah sobre sus hombros y Lily detrás con un puñado de flores silvestres. Sí, sonreí. Mejor que bien, de hecho. Se sentó a mi lado, acomodando a Noah entre nosotros. Lily trepó sobre mi regazo, presentándote sus flores como un tesoro para ti, mamá. Son hermosas, cariño. Ethan me miró. Estás pensando un poco en ellas. Y vi la puesta de sol pintar los campos de oro. Creo que ya terminé de esperar. Él asintió. Él entendió. Los límites no son un castigo. Son protección para ti misma. Para las personas que importan, para la vida que has construido. No pude hacer que mi madre me amara como necesitaba ser amada. No pude obligar a Clarice a ver más allá de su propia inseguridad. No pude arreglar lo que había estado roto durante décadas. Pero podía elegir de otra manera. Tenía a Ethan, Lily, Noah, la abuela June y un padre que por fin lo estaba intentando. Eso era suficiente. Eso era más que suficiente. Un mes después, la abuela June vino para el 6º cumpleaños de Lily. Lo celebramos en la granja. Nada lujoso. Solo una mesa de picnic cubierta de flores silvestres, un pastel casero con glaseado desigual y suficientes risas como para llenar una catedral. Después de que se apagaron las velas y los niños salieron corriendo a perseguir luciérnagas, June se sentó a mi lado en el columpio del porche. Tengo algo para ti, dijo. De su bolsillo sacó una pequeña caja de terciopelo. Dentro había un anillo de oro antiguo con un diminuto zafiro. Sencillo, hermoso. Este era de mi madre, explicó June. Y de su madre antes de que lo guardara para el momento adecuado. Abuela, no es para ti, sonrió. ¿Para Lily? Cuando sea mayor. Quiero que tenga algo de las mujeres que la precedieron. Tomé la caja con cuidado, sintiendo el peso de generaciones. Tu madre quizás nunca lo entienda, June. Dijo, en voz baja. Está demasiado absorta en las apariencias como para ver las cosas en sí. Pero lo entiendo. Y me alegro mucho de que hayas elegido la felicidad en lugar de la aprobación. Me incliné hacia ella, esa mujer pequeña y fuerte que había sido mi ancla cuando todos los demás se alejaron. Gracias, abuela, por todo. Sigue siendo tú misma, cariño, me acarició la mano. Los que importan encontrarán el camino hacia ti.
Al resto, déjalos ir. Nos sentamos en un cómodo silencio, observando las luciérnagas danzar en la oscuridad. Campos. Mi madre no había llamado. Clarissa seguía lidiando con los restos de su matrimonio, pero mi padre le había enviado a Lily una tarjeta de cumpleaños con un cheque dentro y una nota que decía: siento haberme perdido tantos. No me perderé más. No fue un final perfecto, pero fue real. Y lo real, aprendí, era más valioso que lo perfecto. Gracias por acompañarme hasta el final. Compartir esta historia me costó mucho, pero sus comentarios y apoyo hacen que valga la pena. Si alguna parte de esto resonó con... Si alguna vez has tenido que elegir entre mantener la paz y mantener tu autoestima, me encantaría escuchar tu historia. Comparte tu experiencia en los comentarios. Para más historias como esta, mira el vídeo en la descripción. Hasta la próxima, cuídate y recuerda que tienes derecho a establecer límites incluso con la familia, especialmente con